estamos listos. Vamos a iniciar con la tercera plática en relación a hiperhidrosis. Voy a compartir esto como una publicación aparte. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Ale? Sí, no se está visualizando su compartimiento, doctor. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ahorita se ve usted, doctor. Ok, listo. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ahí lo podemos observar. Sí. Bien, pues vamos, son las 7 en punto. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos los invitados. Esta es la tercera plática, conferencia respecto a la serie que estamos dando sobre hiperhidrosis. La primera fue mitos, controversias. La segunda fue específicamente precios, costos y beneficios de la simpatectomía. Y a raíz de esa segunda conferencia me pidieron que hablara del temor, de los riesgos y sobre todo los efectos colaterales que conlleva este tipo de cirugía. En honor a eso, decidimos hacer esta plática. Esta charla se nombra Análisis de los efectos colaterales de la simpatectomía por hiperhidrosis. Soy el doctor Miguel Ángel Padilla, soy cirujano general, subespecialista en cirugía de tórax, titular y desde hace ya 6 años del Instituto Mexicano de Tórax, donde estamos incluidos con varias clínicas. Una de las clínicas y de los aspectos que tratamos de manera muy frecuente y eficiente es el tema de la hiperhidrosis y la ruborización facial anormal. Quiero empezar determinando los objetivos de la charla. Van a ser 7, 8 con las conclusiones. Primero vamos a hablar de definiciones que considero muy importante poder explicar qué es una complicación, qué es un efecto esperado, es un efecto adverso, y definir exactamente todos y cada uno de ellos. Nuevamente vamos a hablar rápidamente de la hiperhidrosis. Voy a hablar de la simpatectomía, cuáles son las complicaciones inmediatas que son durante y que son realizadas o son vistas durante la operación. Las complicaciones mediatas que son después del procedimiento, las primeras horas, los primeros días, y complicaciones tardías que son a largo plazo. ¿Qué va a suceder y cuáles son las circunstancias que envuelven al paciente una vez que sale del hospital? Y la siguiente van a ser, la más importante para esta charla, las consecuencias o efectos colaterales de haber realizado la cirugía. Existen muchísimos mitos o leyendas de tipo urbano o suburbano, donde piensa gente que les va a ir muy mal, que tienen cuestiones totalmente desfavorables y desagradables. Sí existen algunas circunstancias que vamos a puntualizar y precisamente de eso se trata esta charla. Vamos a hablar puntualmente de cada uno de estos efectos y de estas condiciones y terminaremos con las conclusiones. Bien, entonces, respecto a definiciones, quiero explicar cuál es cada una de ellas porque son distintas. Una complicación suscitada durante una cirugía, un evento o un procedimiento quirúrgico es una eventualidad a veces esperada debido a la complejidad y a la dificultad del procedimiento. Entonces, estamos en una eventualidad durante un procedimiento donde lleva destrezas y hay condiciones locales y condiciones de capacidad. Entonces, ahí puede suceder una complicación. Un efecto adverso es una situación inesperada, por supuesto derivadas del tratamiento o del procedimiento que yo estoy haciendo y que va a cambiar la evolución del tratamiento. Es decir, yo puedo operar a alguien por una apendicitis y de pronto tuve una complicación y me llevó a un efecto adverso que tuve que exteriorizar un asa de intestino y el paciente quedó con una bolsa pegada al abdomen y eso por supuesto que impacta y va a cambiar los resultados. Ese es un evento adverso. Y los efectos colaterales son los resultados fisiológicos conocidos, esperados
y que sabemos que van a suceder por realizar un procedimiento. Es decir, si a alguien le quito el estómago, pues por supuesto que ya no va a tener una absorción adecuada y esos pacientes pueden tener una condición que es una anemia, solo por haberles quitado el estómago, aunque puedan seguir comiendo. Es muy importante hacer énfasis en eso. Entonces, quiero decirles que todas son diferentes y que aún a pesar de que podamos predecirlas, no siempre sabemos exactamente la probabilidad de aparición de cada una de ellas. Y muchas de ellas a veces no dependen de nosotros. Algunas serán, pues yo no tengo la noción de qué tan complicado puede ser quitar un tumor. Puedo decir que lo puedo hacer, pero exactamente la fineza de poder determinar si va a ser exitoso, lo voy a quitar sin ningún problema, esa no la tengo hasta el momento de verlo y de vivirlo. Entonces, algunas dependen de los doctores y otras cosas no dependen de nosotros. En ese entorno, quiero comentar esta lámina, es muy importante porque cualquier situación que determine un tratamiento específico, vamos a tener que analizar la posibilidad de complicaciones, resultados por efectos colaterales esperados, insisto, son cosas que fisiológicamente sabemos, y también la probabilidad de efectos adversos. Y tenemos que hacer una balanza entre qué tipo de enfermedad y qué procedimiento vamos a realizar y poner en balanza complicaciones, efectos colaterales y los eventos adversos. El talento médico precisamente reside en saber cuáles son las probabilidades de que se presente cada uno de estas complicaciones, efectos colaterales, efectos adversos, y estas variables poder ajustarlas a un resultado y nosotros junto con el paciente determinar si es factible, si se puede, si es posible o si lleva demasiado riesgo y para los beneficios son mayores los riesgos que los beneficios, y comentarlo con el paciente. Esto es una decisión conjunta que se debe de comentar y de compartir. ¿Cuál es el aporte de nosotros como médicos? Pues la experiencia en saber qué es más probable que suceda, si sucede una complicación, si sucede un evento adverso, y eso es lo que nos va a hacer el gran valor. Por supuesto, en un procedimiento técnico quirúrgico, la destreza y algo que es imprescindible es el conocimiento y el dominio de esa experiencia y de esas destrezas. Como verán, esto es muy importante, no solo para determinar si alguien se quiere operar porque le suda la mano, la axila, los pies o se pone rojo, sino para cualquier tipo de procedimiento, sobre todo en personas que tienen demasiados riesgos o tienen muchas enfermedades. Fíjense, una vez una paciente me preguntaba, doctor, ¿y si usted solo se tarda 10 minutos en hacer esta preciosa cirugía, ¿por qué no cobrar solamente pues, los 10 minutos y cobrar menos porque usted se tarda menos? Y me llenó de mucha sorpresa. Me senté con ella, la miré a los ojos y le dije, señora, ¿usted sabe lo que yo ando cargando tras de mí en hacer un procedimiento de 10 minutos? Por supuesto que el hecho de llegar a los 10 minutos y de tener todas estas responsabilidades es lo que yo le estoy ofreciendo y esa es mi asesoría, más mi práctica y más mis resultados. Entonces, si lo logro hacer en 10 minutos, perfecto, qué buena suerte. Si lo tengo que hacer y que quede igual en 30 minutos, pues ya es una variable que no es tan impactante. Sin embargo, las cosas no son como la gente lo piensa. O sea, si dura poco, pues cobra poco. Si dura mucho, pues cobro más. Entonces yo le dije, ¿qué le parece entonces si me tardo 2 horas y le cobro más? Me dijo, no, usted ya había dicho 10 minutos. Bueno, pues lo dejamos en 10 minutos. Esto es el punto medular para poder hacer una verdadera coordinación y un verdadero enlace con el paciente. Bien, entonces,
vamos a tener que valorar para cada enfermedad, para cada propuesta de tratamiento, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Por supuesto, es súper importante que los beneficios rebasen esto, ¿no? ¿Qué es la hiperhidrosis? Ya hemos hablado de esto. Yo quiero y paso este video constantemente porque es una pequeña de 14 años que suda de esta manera, esta condición. Voltea tantito la mano hacia la cámara. Es total. Eso es. Órale, así tantito. Incompatible con una vida normal. Pónganse ustedes en los zapatos de alguien de, no sé, tal vez ya 20 años y que tenga que vivir eso. Ese es un ejemplo. Este es otro. Este es un paciente que llegas, siempre estás así. No siempre, pero abre el brazo, por favor. Sí, claro. Ok. Sí, esto debe ser muy incómodo, ¿no? Vivir. ¿Desde cuándo lo padeces? Creo que contra eso no hay manera de hacer una vida normal. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es peor? ¿Seguir viviendo con eso o arriesgarse y poder analizar el caso de cada quien en forma individual, particular, y determinar qué expectativas tiene y cuáles van a ser los riesgos y los beneficios? Solo vamos a hablar de la hiperhidrosis. Quedamos que hay un sudor normal, hay un sudor exagerado. Un sudor exagerado puede ser de todo el cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los pies, y ese se llama sudor generalizado. Voy a referirme específicamente a la sudoración focalizada o localizada a manos, axilas, pies, cara o rubor. El que suda de todo el cuerpo, que tiene crisis gravísimas, no es el tema de esta charla y se tratan de manera diferente. Entonces, nos enfocamos a la hiperhidrosis de manos, axilas, pies, cara o la cara roja. De estos, el problema principal reside que el regulador o controlador que activa o desactiva el inicio o el cese del sudor y que se encuentra en el centro del cerebro, se encuentra total y absolutamente fuera de control. En lugar de estar apagado y tener las manos secas cuando no se necesita, tienen el procesador o regulador prendido todo el tiempo. Pero cuando se estimula por las condiciones normales de sudor, que la más importante son las emociones, entonces viene un estímulo que activa esta parte superior de ese regulador, recibe los estímulos, los procesa, los pasa a la segunda mitad de ese procesador y esta parte inferior lo va a transformar en corriente, en un toque eléctrico que va a viajar por cables, que no son cables, son cordones nerviosos simpáticos, y este es el centro nervioso simpático de la regulación del sudor, que los pacientes de hiperhidrosis lo tienen anormalmente prendido cuando debería de estar apagado, y este controlador no se apaga hasta que se apaga la conciencia, es decir, solamente vas a tener control de ese sudor cuando apagues el switch general, que es estar despierto o estar dormido. Cuando duermen se apaga. Entonces, este estímulo como emoción, que es intangible, abstracto, se recibe, se transforma en un toque y la segunda parte de ese procesador lo va a enviar como un impulso eléctrico que viaja a través de los cordones nerviosos simpáticos hasta llegar a la piel de la cabeza, de las manos, de las axilas, de los pies, o concentrar anormalmente la circulación en el tronco hasta llegar a poner la cara roja. Entonces, este es la etiología o la causa de por qué alguien tiene un sudor incontrolable. No podemos actuar a nivel de este regulador, así salió y así se va a quedar. Lo que sí podemos hacer es interrumpir que este impulso o toque no llegue selectivamente a la piel de las manos, de la cabeza, de la axila, de los pies, y de evitar que se ponga roja la persona. Entonces, esta hiperhidrosis focalizada, manos, axilas, pies, cara o cara roja, puede ser de diferentes grados. No todos son iguales, ni todos tienen que considerar que se tienen que venir a operar. ¿Por qué? Porque hay condiciones de sudor en cuanto a intensidad o molestia, leve, forma moderada y la forma severa. Estos son los que están escurriendo prácticamente la mayor parte del día. Y de los severos,
hay un porcentaje que va a ser la forma grave incapacitante, como la que les mostré de esa pequeña de 14 años. Entonces, yo voy principalmente a ver pacientes que tengan la condición de escurrimiento permanente, constante, desde que Dios amanece y abren los ojos hasta que se van a dormir. Y la condiciono con el adjetivo de incapacitante. Las condiciones leves o tal vez moderadas muy seguramente pueden tener éxito con tratamientos locales, cremas, lociones, desodorantes, una visita a la terapia con psicología, etcétera, pero la forma grave incapacitante tengo que tratarla de manera más enérgica. Los pacientes que tienen la sudoración grave incapacitante tienen un problema, y perdón por lo que voy a decir, pero viven un verdadero infierno, no tienen una vida social adecuada. Si son dentistas, pues no pueden trabajar porque les escurre el sudor de la mano, se siente el cliente, le quieren sacar una muela, ve que le escurre la mano y el paciente se levanta y se quiere ir. Entonces, el eje central de la vida de las personas afectadas por sudor grave es la ansiedad. Entonces, la forma de solucionar esto es a grandes males, grandes remedios. Si tienes un impedimento para realizar tu vida normal o una pésima calidad de vida, entonces tienes que valorarte para saber si tienes que llegar inclusive a el tratamiento que va a ser la simpatectomía. Entonces, de esta condición, pues no hay peor infierno que el que están viviendo ellos, ¿no? Bien, el resultado o la respuesta va a ser la simpatectomía, que es el corte o resección de la cadena ganglionar simpática a nivel del tórax, en el nivel de las costillas 2 a la costilla 4. Se hace con anestesia general, se introduce una cámara de televisión, 2 orificios más para meter instrumentos, localizar el nervio en el segmento 2, 3 y 4, lo podemos cortar, machucar, quemar, arrancar, morder. El tema es dejar incomunicado que la corriente no salga por el nervio que corre de la costilla 2, de la 3 y de la 4, y eso va a evitar que llegue el impulso eléctrico a la piel de la cabeza, manos, axilas y pies. Está demostrado mundialmente que es el tratamiento ideal para el sudor grave incapacitante de manos, axilas, pies y cara. Entonces, se secciona y se interrumpe la comunicación de ese circuito que lleva corriente eléctrica a nivel de los ganglios 2, 3 y 4. Estos son esquemas muy ilustrativos donde podemos ver cómo se realiza la cirugía. No hay que ir a la costilla número 1, hay que ir a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces, este es el objetivo. Nosotros tenemos ya una práctica muy estandarizada, donde llevamos ya más de 1000 casos operados, y cada caso se opera al lado derecho y lado izquierdo. Entonces, estamos llegando a más de 2000 procedimientos. ¿Cómo se hace? Pues este es el gold estándar que utilizamos. Nosotros abordamos primero el lado derecho, previo paciente dormido con anestesia general. Hacemos el pulmón a un lado, introducimos nuestros instrumentos. Utilizo energía, cauterizamos. Pues ahora sí que la destreza y habilidad que a mí me corresponde es en saber identificar dónde está el nervio, poder disecarlo con la destreza y habilidad necesaria para poder cortar, resecar y interrumpir el segmento 2, 3 y 4. Terminamos un lado, duramos 5 o 6 minutos, vamos al lado opuesto, que es el lado izquierdo en este caso, marco el nivel de la costilla 2, aquí ya lo corté, marco el 4 y el siguiente paso es resecar el trozo de tejido nervioso. Puede ser a veces de diferentes formas, puede estar perfectamente establecido como un cordón o puede inclusive ser un poco difuso, chato. Y bueno, ese es mi talento, tengo que entrenarme para saber exactamente cuál es. Una vez que terminamos, regresamos el pulmón a su lugar y en menos de 15 minutos está hecho el caso. Bien, quiero decirles que hoy en día, después de 18 años, más de 1000 casos, puedo decirles que es un procedimiento seguro,
probado, realizado y llevado satisfactoriamente en estadística en México por mi equipo, por mi persona. No contamos con ninguna desgracia, no he salido en internet, no he sido demandado, no estoy en la nota roja. Es un procedimiento que lo hemos realizado de manera experimentada. Tenemos ya 18 años. El primer caso lo operé en el Hospital Central Militar en junio del 2002. Ya cumplimos 18. Somos un mismo equipo, soy el mismo cirujano y de los 1015 casos que llevamos hasta julio del 2020, si los multiplico por 2, ya son 2030 procedimientos hechos por su servidor. Tiene que someterse a una valoración profesional rigurosa, por supuesto, y esta es donde vamos a definir quién se opera y quién va a tener más beneficios que riesgos para no tener complicaciones o situaciones desagradables. Por lo tanto, lo mejor que les puedo regalar de mí son exactamente 18 años de experiencia de saber cómo abordar, conocer y determinar quién se va a beneficiar y quién no. Eso, pues como dicen, se va ganando con el tiempo y con la experiencia. Gracias a esta selección estricta, voy a tener mejores resultados o no tantas complicaciones. Y aquí quiero tocar un tema muy especial. Innumerables personas me llaman por teléfono, me mandan mensajes. Doctor, ¿cuánto cuesta la cirugía para ver si me alcanza? Mi respuesta seguirá siendo, no hago presupuestos de personas que no conozco. ¿Por qué? Porque no estoy seguro si yo les voy a beneficiar. Dígame cuánto cuesta para ver si me alcanza y cuánto tengo que ahorrar o qué tengo que vender. Y mi respuesta seguirá siendo la misma. No los conozco, necesito valorarlos porque, por supuesto, no todos necesitan operarse. Puede ser que digan sí, ya, o yo les di un precio, etcétera, regresen y después de que hayan vendido su patrimonio, su casa, su coche, etcétera, me digan que ya vienen a operarse, reviso sus estudios y el paciente tiene más daños que beneficios. Entonces, de nada sirvió haber ahorrado, vendido su carro, etcétera, porque no va a poder operarse y yo, al menos, yo no lo operaría, no porque haya un compromiso. Y esa es la razón principal y fundamental por la cual no voy a dar precios, porque no voy a hacer un compromiso con alguien que yo no estoy certero. ¿De acuerdo? El procedimiento es rápido, es expedito, tardamos menos de 15 minutos. Como se los enseñé en el video, puedo tardarme 4 o 5 minutos por cada lado y esto es una ventaja brutal porque esto disminuye riesgos, disminuye costos y es donde estamos situados ahora. Es innovador, usamos microcirugía. Soy el único en México que para esta cirugía usa incisiones de 3 milímetros y a la postre en 3 meses ni siquiera va a haber cicatrices. Es una técnica única, no hay otro equipo que lo haga en la misma manera de que te duermes. Hago 5 minutos de cada lado, despiertas y en menos de 15 minutos ya está hecho todo. ¿Ok? Entonces, el mejor argumento que tengo para hablarles de esto es que los resultados son totalmente brutales, impactantes. Es un cambio de vida y lo demuestran porque de las 1000 personas que he operado, 980 están felices, contentas, porque gracias a Dios se pudieron operar y hay varios testimonios. Decidí crear un canal en YouTube que ustedes ponen en la barra buscadora Instituto Mexicano de Tórax y ustedes van a tener acceso a más de 50 videos, 50 testimonios y más que eso yo se los quiero compartir como 50 historias de vida, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? O sea, desde el choque de que, oye, tienes sudor excesivo y tienes que ir a hiperhidrosis y cirugía de tórax, simpatectomía, ya la gente está negada. Y las preguntas que me hacen, me encanta escribirlas porque realmente refleja el sentimiento y lo voy a decir como es, el miedo que tienen las personas. Doctor, si yo nací con mis nervios, ¿qué pasa si me los cortan? Algo va a suceder. Y yo les contesto, pues lo que va a suceder es que vas a dejar de tener esta vida tan limitada, tan mala calidad. Entonces, no se espanten.
El miedo viene de lo que desconocemos. Si lo analizamos, se los explico, muy seguramente lo podrán entender y van a saber que existen mayores beneficios que los riesgos. Y por supuesto, ¿qué consecuencias puedo tener si me corta mis nervios, con los cuales pues tienen una función y por algo nací con ellos? Y de eso se trata esta charla. Vamos a hablar entonces de lleno de qué se trata cada uno de las etapas de la cirugía y de los efectos que va sucediendo. Cuando las personas se enfrentan a una palabra mágica que es cirugía, ya es muy, muy traumático, pero si todavía le ponen cirugía de tórax, manipular, entrar al tórax, los pulmones, el corazón, esto se convierte totalmente en una respuesta de negación prácticamente automática y la abuelita le va a decir que no, la señora Mari, la del 5, la del piso de arriba, le va a decir que no, eso no se hace. En el entendido y la maestría que hizo doña Mari de especialista en hiperhidrosis, pues le va a decir, no, eso no se cura con una cirugía. Y ahí es donde empiezan los conflictos, pero por supuesto que es el más grave y vamos a disecarlo parte a parte. Las complicaciones. Primero, las complicaciones las dividimos en inmediatas y las que suceden durante el acto quirúrgico, que las denominamos transoperatorias, y puede ser las que ustedes quieran, sangrado, oye doctor, por operarme en el tórax, metes tus chunches, me puedes perforar el pulmón, el corazón, la arteria, la vena, etc. Por supuesto que sí, puede haber lesiones de nervios, puede haber equivocaciones, no somos dioses, y puede haber accidentes e incidentes. Estas son verdades absolutas, innegables, no va a haber nadie que le diga que no puede pasar eso. Pero no es tanto así, porque pueden ser evitables, las conocemos, yo las conozco de memoria, pero también las puedo prevenir. Pero si tengo esta condición tan absoluta, de un peso absoluto de verdad tan impactante, también voy a tener el antídoto. El antídoto va a ser la experiencia del que lo opera, la madurez de saber a quién ofrecerla y a quién no, porque ya sabemos cuáles son más fáciles, cuáles son más difíciles, pero sobre todo lo que quiero transmitirles es que deba de existir seguridad. Si el cirujano que le propone la simpatectomía a usted no le da vibra, no le da sentimiento, no siente un acercamiento o no hace clic, entonces no hay un riguroso y estricto empate con la gravedad o con la posible complicación y el antídoto que es además la destreza, pero por supuesto que debe de dominar a la perfección el área anatómica que en este caso es el tórax. Es decir, esta cirugía no la puede hacer un ginecólogo, no la puede hacer un cirujano vascular, pero el cirujano vascular opera corazón, aorta, grandes arterias. Sí, pero son totalmente diferentes. Un cirujano general te puede operar un apéndice, una vesícula, pero no está entrenado para familiarizarse y operar dentro del tórax. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, oye, ¿puedes operar una cesárea? Y yo les digo, sí, realicé muchísimas cesáreas, soy cirujano general, pero la pregunta, ¿soy el mejor para operar una cesárea? La respuesta es no, porque tiene muchísimos años que no hago una y por supuesto que sé hacerla, posiblemente me salga bien y solo lo haría en un caso de extrema necesidad, pero que yo me pregone, me alquile o me venda para hacer cesáreas, no lo haré porque no soy el mejor. Y es exactamente lo mismo con el tórax. Las complicaciones inmediatas, primeras horas, despierta el paciente, la primera que me preguntan es, doctor, ¿cuánto me va a doler? Y sorprendentemente les digo, nada. ¿Cómo? No hay dolor. Vas a tener molestias, te va a arder la garganta porque te van a poner un tubo a través de la boca, garganta, hasta llegar a la tráquea para inflar los pulmones, pero es muy corto, dura el proceso, son 15, 20 minutos. Lo que sí va a suceder, y no es dolor, quiero ser enfático, es una sensación de opresión del pecho,
Quieres respirar y sientes apretado como acordeón, y esto mejora muchísimo porque ya aprendimos a que el uso de oxígeno después, inmediatamente de la operación, va a ayudar a que al día siguiente el paciente prácticamente no tenga molestia, duerme perfecto, no hay dolor y no es una condición significativa. Va a tener inmediatamente las manos ásperas. Desde ya tiene que empezar a usar cremas humectantes. Por supuesto que todos se quejan de que no pueden dormir, que soñaron que sudaban, que tenían pesadillas, pero la principal razón no es la operación, y sé perfectamente que la cama de hospital es horrible. Entonces, ante esos factores, el que no puedan dormir no necesariamente es por la cirugía, además no es su habitación, no es su cama. Inmediatamente van a tener las manos y los pies calientes. Ese es el primer efecto que cuento yo como éxito: mano seca, manos y pies calientes. Y por supuesto, los que tienen el tema de la bromohidrosis, que por cierto es nuestro siguiente tema, es el mal olor, específicamente orientado a axilas y pies. Estas son las primeras condiciones, si ustedes quieren llamarle complicaciones, de una vez que se ha operado el paciente, pero son evitables, las conozco perfecto y también las podemos prevenir, las que se pueden prevenir. Por ejemplo, el dolor, yo normalmente de forma rutinaria dejamos 2 analgésicos. Entonces el paciente está cubierto las 24 horas del día y se los puedo firmar, no hay dolor. Y por supuesto, las demás se pueden aliviar. Les dejo el oxígeno, se les quita la molestia opresiva y es completamente manejable. Estas son complicaciones inmediatas, primeras horas. Quiero compartir este video de esta pequeña. En este momento llevo 24 horas de operada, 24 horas que ya mis manos no han sudado nada, que mi cara no ha sudado nada, incluso mis axilas no han sudado nada. Ese no era un mayor problema para mí, las axilas, pero definitivamente estoy mucho más contenta, mucho más cómoda. Mis pies han sudado mínimamente, nada incómodo. Definitivamente puedo estar a gusto en sandalias, en guaraches y estoy súper feliz. Bien, vamos a las complicaciones tardías. Como verán, la niña no se quejó de dolor, no se ve que esté grave, no se ve que esté escurriendo de sudor compensatorio en abdomen, espalda ni piernas, ni siquiera lo comentó. Bien, las tardías, que son las consecuencias a los meses y a las semanas. En la primera semana es al 5.º día específicamente, va a haber un efecto de inflamación, de reparación exactamente por dentro del tórax donde realicé la incisión y resequé el segmento 2, 3 y 4 de cada lado. Es un dolor referido, punzante, doctor, siento que me pica, que me atraviesa, y es entre las 2 escápulas, se me va hacia adelante, se me va hacia los senos, y ese dolor lo conocemos. Sé también que no en todo se presenta en la misma intensidad. He aprendido que hay pacientes que tienen una tolerancia muy alta al dolor, y hay gente que les hablo y le digo, oye, ¿cómo va tu dolor del 5.º día? Me dice, no, doctor, pues hay cualquier cosita. ¿Necesitas algo? No, absolutamente nada. No quiero tomar nada. Hay otros que me llaman al 5.º día y me llaman por teléfono, no, doctor, no puedo respirar, estoy muy molesto. En esa condición ya tenemos un tratamiento estándar, funciona de inmediato y tampoco es problema. Otra condición que va a aparecer y que se las tengo que decir es el reflejo fantasma. Ustedes, sea cual sea la edad y que decidas operarte de sudor, tendrás que haber pasado unas experiencias terribles y, por supuesto, vives acostumbrado a vivir con el sudor. Entonces, el reflejo fantasma es como el que le cortan el pie o le amputan una pierna. Entonces, de pronto está amputado y te dice, me duele el pie. Y le dices, ya no tienes pie. Siento comezón en mi pie. Y le dices, ya no hay pie. Pero el paciente tuvo toda su vida su pie y va a sentir que todavía lo tiene. Es exactamente lo mismo. Siento que sudo, doctor, soñé que sudaba. Mírame, estoy sudando. Y la gente le dice, no estás sudando. Es que siento que sudo. Y es la persistencia de lo que tuvieron, no sé, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, puede ser tan intenso que un buen día se levantan en la mañana y de tener la mano completamente seca,
aparecen unas gotas de sudor en la mano, en la cara, nada que ver como el sudor original, pero me llaman y me dicen, doctor, se arruinó algo, hoy tengo una gota de sudor, pero ayer no tenía nada, y les digo, relájate, tranquilízate, ponte a hacer algo y deja de estar pensando que sudas, aunque estás seguro que no sudas. La respuesta es, ocupa tu mente, salte, vete a caminar, haz algo, y si te distrae, así como vino, así se va. Pero es una condición que puede llegar a pasar y no es rara. Otra complicación o efecto es cambio de circulación. De tener estrepitosamente frías, heladas, las puntas de las manos, de los pies y de la punta de los dedos de las manos y de los pies, rápidamente se normaliza una vez que abren los ojos de la anestesia y van a tener una temperatura homogénea. Nunca más los pies fríos o las manos frías. Y eso, en lugar de ser una complicación, por supuesto que representa más un beneficio. Menor frecuencia de dolor de cabeza, la cefalea tiene que ver muchísimo con el efecto de pésima circulación que tienen los pacientes, menor frecuencia de taquicardia. Hay pacientes, me han mandado cardiólogos, jovencitas, que no dejan de tener taquicardia, 5, 4, 6 episodios de taquicardia espantosa a lo largo del día, y también van a mejorar en gastritis, colitis, y la columna medular de todo su fracaso de calidad de vida se llama ansiedad. Por supuesto que si quitamos el efecto mayor que hace que ustedes estén ansiosos, que es el sudor, la ansiedad por consecuencia, no por la cirugía, sino por unas consecuencias de ya no tener el sudor, eso debe de disminuir. Entonces, todo esto le podemos dar ya un manejo estándar a los casos que ya conocemos, son resultados y condiciones esperadas, y por supuesto, no se espanten, son normales. El reflejo fantasma, el dolor del quinto día, son totalmente esperados y yo los manejo de manera muy estandarizada. Bien, seguimos con los efectos colaterales. Una condición muy importante es que va a disminuir el ritmo cardíaco en un promedio de 10 latidos menos. Si el latido normal cardíaco es entre 60 a 80 pulsaciones por minuto, los pacientes que se operen de simpatectomía van a estar en una frecuencia entre 50 a 70 latidos por minuto. Por supuesto que en estos 18 años no ha sido impactante, no es significativo, y la simple actividad normal de cada persona hace que funcionen perfectamente. No hay impacto sobre la condición general del cuerpo. La segunda condición, que es también un efecto colateral, es un resultado esperado, sabido, conocido, es que va a mejorar la circulación. El paciente con hiperhidrosis es muy frecuente, hasta casi el 60 o 70% de los que llegan con sudor excesivo, que tengan apretada la circulación en la parte periférica. Se llama vasoconstricción. Cuando hacemos la simpatectomía, pero de manera automática e inmediata, se libera ese apretado, se abre la circulación, y la consecuencia es que van a tener la punta de los dedos de las manos y de los pies nuevamente calientes. Ellos sienten calientes, pero sería totalmente normal. La presión arterial va a bajar, no en una forma significativa que impida hacer actividades, pero sí vamos a tener una presión constantemente baja. Pero si el paciente sube, baja, hace su actividad rutinaria normal, no va a tener datos de bajo gasto. ¿Cuál es el dato de bajo gasto? Mareos, desvanecimientos, que tengan falta de ganas, una flojera muy, muy marcada. Negativo, no los hemos tenido. Estos pacientes no son sintomáticos, pero sí tienen la presión arterial baja. Doctor, si de por sí la tengo baja y usted me va a operar, ¿se me va a hacer más baja? No baja más de lo que ya tiene. Siempre hay un límite estricto para esto, y los pacientes que hemos operado a lo largo de estos 18 años, no tenemos ninguno que haya tenido necesidad de usar tratamientos o que sea necesario darles
medicación para subir la presión arterial. Entonces, su simple condición de rutina puede ser suficiente para solventar esa situación. Y algo que va a suceder y que a algunos, no a todos, pero a algunos no les gusta, es que tienen que usar crema humectante 3, 4, 5 veces al día porque la mano está lo que sigue de reseco. Entonces, hay muchísimos, sobre todo el de mano, obvio, que dice, no, yo estoy feliz con que me raspe, ¿ok? Entonces, es también un poco subjetivo. Más efectos colaterales. ¿Qué pasa con los resultados y ya en la práctica, viendo pacientes, habiendo operado 10, 20, 100, 200? Me tocó ver pacientes jóvenes que el pico del iceberg era el sudor, pero el paciente ya estaba con el cardiólogo, tomaba 2 o 3 antihipertensivos porque antes de 30 años ya cursaba con una presión arterial elevada. Los operamos por el sudor, no por la presión arterial, y consecuentemente la cirugía ayudó a que se normalizara y se regularizara su presión arterial. Cuando mucho tomarían un medicamento en lugar de los 2 o 3 que tomaban, pero la gran mayoría tuvieron una respuesta brutal, ya no fue necesario tanto medicamento y la verdad es que mejoraron muchísimos. Aquellos que llegaron por sudor, pero también me referían que tenían la migraña de la familia, esos dolores de cabeza fastidiosos, enfadosos, prácticamente desaparecen. Otra vez, mejora la circulación, nunca más las manos y los pies fríos, y ostensiblemente las pacientes que me llegaron por taquicardia extrema de todo el día se llegaron a normalizar, y de tener 4 o 5 crisis de taquicardia en el día, se normalizan a tener una, tal vez en 3, 4 meses, cuando mucho. La verdad es que tiene un impacto brutal sobre eso. La ansiedad, por supuesto que si le quitas la causa de la ansiedad, va a disminuir, pero es cuestión de tiempo. En realidad, quiero resumir todo esto como un cambio de vida espectacular. Quiero decir lo más importante, todo el mundo busca la cuestión económica, cuánto es, cuánto cuesta, me alcanza, no me alcanza. Yo les digo, ¿cuánto pagarías o cuánto te costaría tener una oportunidad de empleo mejor a la que tienes? Cambiar de casa, de carro, tener mayores oportunidades, ir nuevamente a estudiar a la universidad. Realmente eso tiene un precio, un costo, yo creo que es inmesurable y así lo pongo, son oportunidades de vida invaluables. Eso póngalo como efecto colateral, como consecuencia es el más impactante. Bien, vamos con el patito feo de la familia, el sudor compensatorio. El sudor compensatorio es una condición normal, esperada, y no existe la cirugía que te opere y nunca más vas a volver a sudar. Tienes que sudar por alguna parte y de alguna forma para regular temperatura con el medio ambiente y sobre todo excretar toxinas. Eso es normal, no lo puedo evitar. O sudas de arriba, de la mano, de la cara, de la axila, de los pies, o sudas de abajo, que va a ser del pecho, de la mitad del pecho hacia abajo, que va a incluir la parte inferior del tórax, el abdomen, la espalda por atrás hasta las caderas, la ingle y las piernas, la entrepierna. Eso es el lugar predilecto del sudor compensatorio. Pero es una condición esperada, fisiológica y normal, porque el paciente tiene que sudar de alguna forma y de alguna condición. Entonces, al igual que desaparece el sudor de la mano, de la axila, de la cara o de los pies, inmediatamente se instala la hiperhidrosis, el sudor compensatorio, que va a ser en el tronco inferior, desde la espalda hasta las piernas y abdomen. Entonces, no es una complicación, repito, es una condición esperada, es un efecto normal, es fisiológico y ya sé a quiénes les da y cómo les da. Ese es el talento. Entonces, es inmensamente menor en cantidad y en molestia al sudor original.
por el cual vinieron a operarse. Por eso insisto en que yo me dedico a tratar y ver a los que tienen una condición de sudor de hiperhidrosis grave, incapacitante, imposible de llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque si opero a los que tienen sudor ahí más o menos leve, el sudor compensatorio va a ser una cruz, y por eso es que gente que no se valora, que quiere comprar, abaratar y regatear la cirugía, cualquier cirujano que no tenga unos principios éticos establecidos le va a decir, ah, pues ¿cuánto me das? Pásale, te opero. Ni siquiera lo valoró y no supo si ese paciente le iba a ir bien o le iba a ir mal. Por eso es que hay tantos comentarios y tanto espanto en internet, porque yo les diría, a esos que se quejan, ¿quién los operó? ¿Los clasificaron, los estudiaron, les hicieron análisis antes de operar? Si la respuesta es no, estamos ante un mercantilismo y es un interés total económico. El sudor compensatorio solo se va a presentar en calor y ejercicio, nunca más por emoción. La condición especial para que se desencadene una crisis de sudor en el paciente con hiperhidrosis es calor, ejercicio y tantita emoción. Antes de operarte, sudas principalmente fuera de control porque cualquier condición emocional te provoca una crisis grave y la gente ve, se puso nervioso y se moja, es un loco nervioso y suda porque está nervioso, cuando es totalmente lo opuesto. En el caso del sudor compensatorio, solo se va a activar por calor y ejercicio. Caminas a la intemperie con el sol del mediodía, caminas un rato y te va a mojar la panza, la espalda y las piernas. Dejas de caminar y te quitas del sol, se para, se acaba. O si te metes al aire acondicionado, en ese momento se acaba. No se va a activar nunca más por la emoción y solo se va a activar cuando estés en el clima caliente o cuando hagas ejercicio. Pero la gran ventaja, a diferencia del sudor grave que vives hoy, es que cuando cese el estímulo que es el calor o el ejercicio, se va de manera inmediata así como vino. Entonces, si tú vives en un clima estable, no hay calor y no hay ejercicio, no vas a sudar una sola gota. Esto, por ejemplo, los que vienen a verme por hiperhidrosis y viven en Acapulco, les digo que la van a pasar muy mal cuando estén a la intemperie, en el calor y en la humedad, porque el sudor compensatorio va a ser brutal. Pero si el paciente está en condición de aire acondicionado, no va a tener una sola gota. Bien, existen diferentes formas de abordar el sudor compensatorio. Hay algunas definiciones interesantes. Quiero decirles cómo se establece. El sudor compensatorio es una condición física resultante de eliminar el sudor del tronco superior, resultante de hacer una simpatectomía torácica, y se presenta en la mitad inferior del tórax, abdomen, espalda y en distintas intensidades y magnitudes. Leve es una respuesta tolerable al calor, ejercicio que condiciona humedad ocasional, y eso es relativo y es por corto tiempo. El sudor compensatorio intenso es una respuesta exagerada, mantiene al paciente mojado, inclusive tiene que estarse cambiando ropa, y es muy intenso al calor y al ejercicio, pero aunque sea intenso, una vez que deja de tener calor y ejercicio, se compone y desaparece. Y va a haber una forma, que este es el dolor de cabeza de todos los que vemos hiperhidrosis y hacemos simpatectomía, que es una condición refleja. No importa el nivel, cómo lo operaste, dónde vivas, si es flaco, gordo, delgado, mujer, hombre, etcétera. Hay un porcentaje muy, muy poco probable, pero existe, que es un paciente que se opera de hiperhidrosis, se hace simpatectomía y va a tener un viacrucis, una molestia muy, muy marcada en estar mojado prácticamente todo el tiempo en la panza, espalda y piernas. Bien, les platico. Volvemos a la clasificación leve, no causa problema, moderado, en ocasiones puede ser intenso, pero ni siquiera llegas a cambiarte de ropa. Este es el 96% de los que se sometan a la cirugía. El severo y de el reflejo
va a ser solamente un 3%. Algunos dicen que puede ser del 3 al 85%, pero fíjese que a lo largo de estos años me he encontrado con cosas muy, muy curiosas y se las voy a decir. Una cosa es la realidad, cuánto mojas, y otra cosa es cómo lo percibes. Entonces, el paciente que llega a buscarme y que trabaja con manos y me dice, doctor, opérame y quítame este sudor. Oye, pero vas a tener el no importa que me sude, quítame el sudor que traigo en la mano, en la cara o en la axila. Los opero y aunque tengan un sudor compensatorio intenso, ellos van a decir, eso es mejor que lo que yo vivía. No importa, doctor, gracias, que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque su condición de inicio del sudor nativo era incapacitante. Entonces, la resultante de sudor en la panza, espalda y pierna no le importa, porque él quería curarse de la cabeza, manos y axilas. Entonces, hay una situación subjetiva que es la percepción, pero por supuesto que está la realidad y hay que analizar el patrón de presentación, abdomen, espalda, piernas, si qué tanto es que le llegue a producir cambio de ropa y puede ser que moje mucho, pero dura muy poquito. El problema va a ser con los que persisten, ¿ok? Es un sudor que se da durante la mayor parte del día y ver la afección a su estado de ánimo, a su relación social y por supuesto a las actividades que realiza. Entonces, no puedo negar que ese sudor compensatorio hay que analizar su frecuencia, cuántas veces en crisis, episodios, si es que le llega a mojar la ropa del abdomen, la espalda y la pierna, si llega a ser incapacitante y desgraciadamente puede llegar a este grado. Entonces, como verán, hay varias conclusiones, pero esta es la realidad. En toda la literatura universal que se sabe de hiperhidrosis, simpatectomía, se describe que el sudor compensatorio es leve en un 60%, moderado en un 34%, en conjunto ya llevamos un 94%. Con esto no tienes problema, tu vida va a ser color de rosa y vas a vivir mejor. Pero habrá un 6% que el 4 va a ser intenso, severo, sí te tienes que cambiar de ropa, y un 2% que va a ser extremadamente fuera de control y va a ser prácticamente permanente. Ese es el meollo de todo esto y es el sudor reflejo, que no importa el nivel de corte, condición, dónde vivas, etcétera. En los demás sí hay factores que podemos manejar. Bien, entonces concluyo lo siguiente. El sudor compensatorio puede ser real y subjetivo o perceptivo. Entonces, puede ser intenso, pero a la persona realmente no le es tan molesto porque su sudor compensatorio inicial en manos, axilas y pies era 1000 veces peor que eso. Entonces, existe un pequeño porcentaje que va a presentar la forma refleja. En mi serie de más de 1000 pacientes es menor al 1%. Sí los hay, claro, seguramente alguien me debe estar escuchando. Y quiero concluir en esto, es mayor la satisfacción de quitar el sudor nativo grave, incapacitante, que no te deja hacer nada, que la posibilidad de presentar un compensatorio molesto. Es menos del 1%. Bien, el nivel de satisfacción por hacer la cirugía que sea exitosa en quitarte el sudor de la cabeza, manos, axilas, no representa la molestia de tener el compensatorio grave, excepto la forma refleja. Quiero decir que si tú te operas y exitosamente te quitamos el sudor de la parte que te molestaba y eso te permite volver a vivir y volver a hacer una vida normal, eso va a ser mejor que todavía, aunque tengas el sudor compensatorio grave, a excepción que es el reflejo, el intolerable, pero este es en menos del 1%. Sabemos, y yo lo aprendí con la experiencia, ya son 18 años, el sudor
grave y reflejo, con el tiempo va a ir disminuyendo. No tengo una tablita que les pueda decir en 1 año, en 2 años, en 3 meses, 5 semanas. No es posible, pero a lo largo del tiempo, los que he conocido que tienen sudor compensatorio grave y algunos reflejo, sí ha disminuido sin más nada. Pero bueno, voy a comentarles qué sí sé y cuáles son para mí los factores que me hacen pensar quién puede tener un sudor incapacitante grave reflejo y recomendarle que no se opere. Son 4 factores. 1, el más importante, la cantidad del sudor nativo original por el cual vienes a verme. Por eso soy inteligente y voy a escoger los más graves incapacitantes. ¿Por qué? Porque aún así tengan un sudor intenso compensatorio, van a estar felices, agradecidos con Dios, porque ya pueden hacer una vida normal. No quiere decir que no suden, que no sea un sudor compensatorio intenso, pero para su mundo y para su vida que ellos hacen, ha sido brutal esa mejoría. El otro factor es dónde vas a vivir. Si donde tú radicas es extremoso calor y humedad, el sudor compensatorio va a ser muy intenso, pero tienes una ventaja. Esos lugares extremos, supongo que no habrá uno que no tenga aire acondicionado. Mientras tú estés en el aire acondicionado, no vas a sudar una sola gota. Entonces, Culiacán, Mazatlán, Acapulco, toda esa gente vive pegada al aire acondicionado y entonces su calidad de vida mejoró. Pero si salen a la intemperie, por supuesto que van a tener un sudor compensatorio. Ahora, la mayor parte de su vida están en el aire acondicionado, entonces, en conclusión, van a tener una calidad de vida mejor. Otro factor que es muy importante es el sobrepeso. He notado en 18 años que los que tienen un sobrepeso más del 28-30% de índice de masa corporal, por supuesto que van a tener un sudor muchísimo más intenso en la forma compensatoria que uno que tenga un peso normal. Entonces, ya sé qué factores y quiénes pueden presentar un sudor compensatorio. Entonces, no es que pueda evitar y sea mago y quitar ese 1% mágicamente, pero sí puedo decirle a alguien, oye, a ti te va a ir mal, a ti te va a ir mejor. Y realmente, como lo comenté al inicio de esta charla, de eso se trata el talento del médico, en ayudarte a tomar un juicio y una decisión. Entonces, el otro factor que es el fundamental para las complicaciones y efectos colaterales a largo plazo es tu situación emocional. He tenido pacientes que he operado, han estado 2, 3, 4 años sin ningún problema de sudor compensatorio, pero de pronto sucedió algo, no sé, un accidente, la muerte de un familiar, un periodo de luto, etcétera, y es cuando aumenta. Entonces, hemos visto también que esos que de inicio no tuvieron un sudor compensatorio grave, pero que fue aumentando progresivamente, siempre tengo que descartar que haya el involucramiento de una situación emocional. Se han tratado y ya han regresado a la misma condición con la que estaban. Miren, les voy a platicar qué hay en el mundo, qué se ha escrito. Estos son documentos oficiales de revistas médicas. Este es un ejemplo de un estudio donde se evaluaron 178 pacientes donde tenían una condición de sudor compensatorio que consideraban el 20% muy molesto, el 39% moderado y así pequeña molestia durante el primer mes de operado. Entonces, lo siguieron y les hicieron evaluaciones de condición de calidad de vida y vieron que de estos que se quejaron, que eran el 20% en el primer mes, con el paso del tiempo fue bajando a los 6 meses el 15% y a los 2 años del 20% bajó al 6%. Entonces, sí hay una mejoría con el tiempo. No la sé explicar, no es que regeneren los nervios o como la lagartija le cortas la cola y le sale otra cola. No.
esas son historias urbanas que vamos a aclarar, pero quiero decirles que aún con una condición grave de sudor compensatorio, que aquí dijeron que era padre haber salido de la cirugía el 85%, porque un 15%, o sea, 15 o 20% no les fue bien por el sudor compensatorio. Pasados los meses, su satisfacción con la cirugía fue de más del 92%. Este es un estudio del 2006 de un hospital y de un consenso en Alemania. Entonces, fíjense, esto ya tiene muchísimo tiempo, no estoy inventando nada. Yo les explico a los que tienen esta mala fortuna de tener el sudor compensatorio que hay que dar tiempo. Maravillosamente todo se cura con el tiempo. Bien, en todas las series que he revisado, no se las pongo porque son ya detalles muy técnicos, muy médicos. Existe una forma severa grave que no tiene que ver con el clima, con el sobrepeso, con si es mujer o hombre, o el nivel de corte del T1, T2, T3, no tiene que ver con eso. Hay siempre un efecto de forma refleja y que no se sabe por qué es. Entonces, no importa los demás factores, es considerado un 2%. Gracias a Dios nosotros tenemos solamente menos del 1% y no tiene que ver nada con la técnica, ¿no? Bien, lo que sí sabemos es que entre más te acerques al nivel ganglionar T2, más propenso es a que existe un sudor compensatorio más intenso que si solo llegas al nivel T3. Pero la experiencia que yo tengo, el dejar el nivel de T2 sin operar, ha ocurrido que tengan pacientes persistencia del sudor original. Entonces, en la experiencia que yo hago, porque estoy en un medio totalmente privado, yo tengo que ir por una cirugía, por un gasto y asegurarle a mi paciente que me brinda su confianza que lo voy a dejar sin el sudor por el cual me viene a ver. Entonces, aún con todo el sudor compensatorio que pueda ser intenso, molesto, la gran mayoría de los pacientes, al menos en la Ciudad de México, en el país México, operando pacientes de Chiapas, Villahermosa, Mérida, Ciudad de México, Estado de México, Tijuana, Monterrey, el sudor compensatorio es tolerable y la calidad de vida es mucho mejor aún antes que ser operado. Miren, ¿qué he notado? Y esta es una conclusión que yo saco de mi experiencia. Si tú tienes un sudor original nativo muy grave, muy intenso, el sudor compensatorio va a ser muy pobre, poco notorio y vas a vivir feliz porque no se nota. Entonces, el que venga y tenga un sudor original nativo leve, muy ligerito, ese que yo opere, yo no lo operaría, pero si hay alguien que se atreve a operarlo, él va a tener un sudor compensatorio tremendamente mayor y que va a rebasar la expectativa de tu sudor original. Insisto, el secreto y talento es tener una selección adecuada del paciente. Por eso no hago compromisos de pacientes que no conozco, porque no sé si los puedo ayudar. Pero, doctor, ¿cuánto cuesta el procedimiento? No lo sé, tengo que valorarlo para ver qué le puedo ofrecer. Voy a pasar a la experiencia personal del Instituto Mexicano de Tórax. En 1000 pacientes, 18 años, el sudor compensatorio leve moderado es exacto como lo marca la literatura, 94%. El compensatorio intenso es un 4% y el grave, reflejo, súper molesto es del 2%. En realidad, no llevo más de 10, entonces no creo llegar ni al 1%. Me atrevo a decir esto porque para hablar de las complicaciones, el factor determinante más importante para evitar complicaciones, para mí, demostrado es el tiempo. Esta es una gráfica donde les comparto que yo empecé en el 2002 tardándome más de 2 horas y conforme tuvimos práctica hicimos una curva de aprendizaje del procedimiento
y a partir del 2007-2008 estamos en un descenso franco y nuestro promedio de cirugía por operar los dos lados está entre 14 y 15 minutos. Hay casos que me tardo 10 y hay casos que me tardo 20, pero vean, este es el efecto que sí les presumo porque es impactante, menores costos, menor posibilidad de complicaciones y más rápido se reincorporan a su vida. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la verdad es que hemos vivido una experiencia increíble con su preferencia, gracias a Dios por eso, y he tenido la fortuna y me siento muy, muy bendecido por tener esta serie de ya llegar a más de 1000 pacientes. Otra cosa importante es que el recuento de los daños, pues al final del día no mido, es muy difícil establecer un resultado de éxito o fracaso por la cantidad del sudor, porque ya les expliqué que de alguna forma es también la percepción que tú tienes. Entonces, lo que sí es contundente es la calidad de vida y la satisfacción. Entonces, de esos 1012, 15 pacientes que he operado, el 96% están felices, contentos, dan gracias a Dios por eso. Por supuesto que habrá un porcentaje que es muy, muy poco significativo, pero que existe, que es un 4% que no van a estar contentos. Ya sea porque vivan en Acapulco, en Culiacán, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o el sudor compensatorio sí sea bastante molesto, o su trabajo le sea totalmente incapacitante. Pues la pregunta de los 64,000 pesos, bueno, ¿y qué diablos vas a hacer con ese 4 o 2%? Entonces, hay descrito, y se los voy a compartir como es en mi estudio y análisis que hice, no está disponible aquí. Hay un medicamento que es un beta bloqueador especial que se llama oxibutinina y es específico y sí está demostrado que disminuye el sudor compensador. No lo he probado, no lo conozco porque no se vende en México. Tengo compañeros cirujanos de tórax de Colombia, de Sudamérica, Argentina, donde sí lo manejan y dicen, no me consta que sí tiene un efecto sobre el sudor compensatorio. Hay medidas de control, hay ropa especial que se diseña específicamente en España, donde nos contagiaron así este terrible problema como una maldición, donde hay ropa interior tipo playera que tienen compartimientos absorbentes que se pueden intercambiar durante el día para que no moje la ropa y esta es una opción. Hay la radiofrecuencia que son como ondas ultrasónicas aplicados al sitio de la piel que está sudando demasiado. Ese aparato se llama Miradry, está comercializado para usarse en axila, en spas y todo esto. Se usa en Estados Unidos y en Sudamérica, en México no está. Y también se puede usar la iontoforesis regional, que son los toques. Miren de lo que encontré, pues la radiofrecuencia dice, y este es un artículo que vi en internet que resuelve el problema de hiperhidrosis compensatoria severa, pero fíjense que esto es tan poco serio y tan poco formal, no hay estudios y por supuesto que yo no se los puedo recomendar de algo que yo no conozco, pero aquí dice un doctor que es ginecólogo, el Miradry es un tratamiento cosmético que en realidad no ha sido probado. Entonces, miren, si un ginecólogo está metiéndose en estos temas, pues, ¿qué pueden esperar? No es serio ni comprobado. Bien, ¿qué otras opciones existen? Hay algo que se llama reversibilidad y la primera teoría fue que desde el 2006 más o menos salió la idea que en lugar de cortar e interrumpir el nervio, lo mejor era ponerle un clip y ver qué pasaba. El clip medio apagaba el sudor, pero te daba chance de ver si el paciente tenía o no un sudor compensatorio. En el caso que tuviese un sudor compensatorio, la teoría decía, lo vuelves a operar, le quitas el clip y el paciente regresa a su sudor original, pero lamentablemente eso no es verdad. Yo operé unos 10, 15 casos con clip, lo apreté tanto que fue como si lo hubiera cortado, nunca regresaron, el sudor compensatorio fue exactamente igual, 96% leve moderado y no pasó nada, pero me tardaba más, el clip tenía un costo extra y la verdad dije, yo creo que el tema es seleccionarlo bien. Si lo selecciono bien
y le hago la cirugía en 15 minutos, le sale más barato y todos estamos contentos, con la misma posibilidad de sudor compensatorio. Entonces, se decía, y digo decía porque se probó que esto es falso, que el retiro del clip te podía regresar y te hacía reversa la cirugía. Entonces, esto ya quedó demostrado que no es cierto. La otra es un injerto, es decir, poner como un parche con un nervio, y ahorita se los comento. Y otra teoría es que se haga un corte más extenso de la cadena ganglionar simpática. Voy para allá. Retiro del clip. Entonces, esto es un artículo del 2001 donde dice, wow, ya encontramos cómo resolver el sudor compensatorio, hacemos el clip y si tiene un sudor grave, lo regreso, lo vuelvo a operar, le quito el clip y se acabó el problema. Pues, ¿qué creen? No fue tan cierto. ¿Por qué? Porque en el 2012, el profesor Los Hertales es un cirujano de tórax de España que tengo el placer de conocer. Es un excelente médico, excelente persona. Hizo un estudio clipando y quitando nervios en animal experimental, los clipaba y les quitaba la grapa en diferentes días, a la semana, a las 2 semanas, a los meses. Y la conclusión de este estudio fue que la degeneración del nervio a los 10 días fue brutal y totalmente absoluta, que esto derriba la teoría que quitando el clip te ibas a regresar a la forma original de sudor. Entonces, esto no se considera que la técnica sea reversible. Esto es desde el 2012, pero miren, todavía hay reportes en 2016 que dicen que, bueno, esto es para reconstruir con un nervio, ahorita hablamos de eso, y que esto es posible, lo del clip, pero la verdad es que ya no debe de ser. Hay estudios y estudios donde dicen que retiran los clips. En este estudio de 229 tuvieron exactamente 14 tuvieron una cirugía por sudor compensatorio, a 9 le retiraron el clip, a 3 le hicieron anestesia del nervio 6 al 9 y a 5 trataron con iontoforesis regional. A estos tuvieron una respuesta subjetiva moderada y no fue contundente. Entonces, tampoco estas medidas han demostrado ser suficientes. Vean, esta es una foto que tomé de la página de internet de Barcelona, donde hay una clínica donde hay una tesis doctoral donde dice del clip, pero los resultados contundentes es que en estudios experimentales en animales, el quitar el clip, sobre todo después de 10 días, ya no es posible que regreses al sudor que tenías o al sudor original. Hay unos monstruos, así los considero, en el buen sentido, claro. El doctor Telaranta, este es finlandés, y el doctor Lin de Tailandia. Cuando yo empecé la simpatectomía en el 2002, el doctor Lin y Telaranta juntos llevaban más de 10,000 casos operados. Son los monstruos de la simpatectomía, pero también tuvieron que aceptar la realidad de que había casos que desafortunadamente eran el 2% de ese sudor compensatorio molesto, reflejo. Inventaron una técnica donde quitaban un nervio de la región posterior del tobillo, una longitud más o menos de 3, 4, 5 centímetros, la llevaban al tórax y la volvían a pegar con un pegamento biológico. Entonces, de las pocas personas que decidieron hacerse, no hubo una respuesta y por supuesto que no está demostrado que se pegue o que se regenere un nervio. El que lo haga va a ganarse el premio Nobel porque eso va a dar el resultado a todos los paralíticos que hoy existen porque se lesionaron la médula espinal. Entonces, no se confundan. Hoy no tenemos una regeneración espontánea o quirúrgica donde yo te ponga un pedazo de nervio y eso ya pegó. Eso no es verdad hasta esta fecha. Hay otro doctor que también es un monstruo, es Renshil, él está en California y la verdad también tiene una experiencia brutal. Ellos han estado estudiando este tipo de regeneración, pero hasta ahorita nada en concreto ni demostrado.
tengo la fortuna de tener amigos en Brasil, donde es, creo que en América Latina al menos, Brasil es el lugar donde más simpatectomías se hacen en el continente, y ellos están proponiendo, esta es solo una propuesta, no está demostrado, que aquellos que tengan una hiperhidrosis refleja grave, fea, horrible, se vuelvan a operar, y el lugar, ya ven que la propuesta es operar del 2 al 3. Esta es una propuesta de operar de la costilla 5 a la costilla 8, de un lado y del otro, y hicieron una serie muy pequeña, todavía no es significativa, 12 pacientes de los cuales tenían un sudor compensatorio desagradable. 5 de ellos tenían una condición muy, muy desagradable, y los valoraron antes de operar y después de operar, y vieron que el 67% tuvo una respuesta favorable, y que de aquellos que decían que vivían una vida pésima, ya no dijeron eso, pero todavía siguen ellos diciendo que no viven tan bien, pero están mejor que antes. Entonces, estos son los resultados. Son muy pocos pacientes, 12. Este es el entorno. Antes de operarse, su evaluación decía que tenían una limitación social del 31%, y después de operados solo el 11%. Entonces, una reducción significativa en este factor que es la relación social. Entonces, hoy yo no sé, yo no estoy seguro si yo se los puedo ofrecer, porque está apenas en 12 personas. No es contundente para que yo se los ofrezca, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? A todos los que llegan y traen el molesto, grave o el reflejo, bueno, lo primero que les recomiendo es usar medidas tópicas. Ya escucharon que sí hay algunas que mejoran. Puede ser desde usar un jabón neutro, usar algún tipo de aluminio. Yo les recomiendo mucho el Odoban, que lo consigues en Mercado Libre, te lo llevan a tu casa. Algunos han mejorado. La otra opción es usar ropa especial, la puedes hacer, yo te puedo decir cómo. Y algo imprescindible es ansiolíticos. Sí hay que dar un poquito de diazepam, alprazolam, Valium, y Ribotril en gotitas para que estén más tranquilos. Por supuesto que si hay un tema de tipo psicológico, ansiedad, una situación emocional, carga, etcétera, sí hay que llevar la terapia, pero el factor más contundente ha sido el tiempo. Muchos que me llegaron a ver hace años porque el sudor compensatorio era muy, muy molesto, la verdad es que con el paso del tiempo mejoraron. Entonces, esto es lo que yo aplico. Sí hay pacientes, por supuesto, pero quiero decirles que de lo que ustedes escuchen, esta es la realidad. Al día de hoy no existe algo comprobado y definitivo, que si te pones el Miradry, que si te das ondas de ultrasonido, que si usas el Drysol, no está todo comprobado. Los ensayos o intentos de hacer una simpatectomía más extendida todavía están en fase de prueba, y creo que hoy esto es lo que hay, y quiero llegar a las conclusiones. Ya vamos a terminar. La hiperhidrosis incapacitante a la que yo me refiero y me dedico es una condición grave en la cual es imposible vivir. Bajo ese contexto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar igual o vas a tomar medidas, vas a valorarte y te vas a arriesgar? Pero no te vas a arriesgar solo, te arriesgas conmigo, porque yo te puedo asesorar y te puedo decir qué tan mal o qué tan bien te puede ir. El tema es que nadie me busca por eso, todos buscan pidiendo un precio para ver si les alcanza, y esa es la grave condición en la que vivimos hoy, ¿no? Lo que sí concluyo es que hay que evaluar cada caso en particular para establecer riesgos, beneficios, qué complicaciones, sudor compensatorio, etcétera, etcétera, y eso es individual, no es una receta de cocina, no todos van a calificar para esto. Bien, los efectos adversos son mayormente benéficos que de daño, o sea, quitarte la taquicardia, la migraña, la circulación, que son condiciones fisiológicas esperadas, yo lo veo más como un beneficio que como una condición de daño.
Las complicaciones inmediatas transoperatorias, esto, pues quiero decir que no es por ser pesado, pero ya lo ganamos, o sea, el récord de hacerlo en un tiempo límite disminuye muy significativamente la posibilidad de complicaciones, sangrado, perforación, cosas desagradables, etc. Las complicaciones inmediatas son poco frecuentes y relevantes. Ya sabemos que va a haber el dolor del quinto día, yo te doy de alta ya con la receta por si se presenta. Ya sé que puede haber la sensación de sudor, de reflejo fantasma, que un día puedes tener algo de sudor. Ya las conocemos y tenemos un manejo estándar establecido, no tengo problema con eso. Los efectos que pueden llegar a preocuparte son que efectivamente va a haber hipotensión, nada grave, nadie ha necesitado medicamentos, y la bradicardia llega a un límite, pero tampoco tiene un impacto clínico significativo. O sea, tú haces tu vida igual. ¿Tienes la presión baja? Sí. ¿Tienes la frecuencia baja? Sí. Pero si tú te desarrollas normal y no sudas, ¿qué prefieres? ¿Tener la presión normal y estar sudando? Eso es lo que tenemos que poner en balanza en cada uno de ustedes. El sudor compensatorio, que es el tema de esta conversación, tiene una presentación esperada, adecuada a la marcada por la literatura, que es el 96% en leve moderada, 4% en grave y refleja, y en nuestra experiencia tengo menos de 1% de la refleja. O sea, que si te llegas a operar con nosotros, la probabilidad que te dé esa consecuencia es muy, muy baja. Yo quiero terminar y concluir con este. Abro un abanico desde la posibilidad de una catástrofe. Doctor, se puede complicar, perforar, sangrar, etcétera, sudor compensatorio. Voy a abrirlo así, desde lo más grave, catastrófico, fatal, pasando por el sudor compensatorio, hasta molestias ligeras, que es cualquier cosita que te duela. Este abanico de molestias ligeras a lo grave, catastrófico, te lo englobo entre 1 y 3%. Incluyo el sudor compensatorio. Entonces, creo que esto me lo da el derecho de decírtelo, la experiencia, soy el que más opera, estoy operando un promedio de 70 casos por año, llevamos más de 1000, tengo el récord de tardarme 10, 15 minutos, y el resultado de esa experiencia, como la señora que me decía, pues si se tarda tan poquito, pues cobre menos. Y yo les digo, pues no, vamos a hacerlo así. Ese beneficio te lo doy en una posibilidad de complicaciones englobada entre el 1 y 3%, que esto depende de la experiencia. Si tú vienes conmigo, te doy el 3%. Si tú mañana vas con otro cirujano y te quieres operar de simpatectomía, le preguntas, doctor, ¿cuántas cirugías haces al año? No, pues hago 20. ¿Qué riesgo globalizado me das? No, pues te doy el 5, el 7, el 8%. Y hay una diferencia significativa. Y si vas con otro y le dices, ¿cuántas haces por año? No, pues hago una cada 2 años. ¿Qué riesgo me das? Pues el 10, el 15%. Y ahí va cambiando. Entonces, termino con esto. A todos los que opero, realizamos un consentimiento informado donde firmamos sobre riesgo, beneficios, posibles complicaciones, incluyendo el sudor compensatorio, grave reflejo en el 2%. Queda escrito, estás en ese entendido y vamos a la cirugía, pero vas ganando un 99%. Y la otra cosa es que efectivamente el impacto del tiempo hace que toda esta posibilidad y gama de posibles complicaciones durante la cirugía, después de la cirugía, puedan ser infinitamente menores, y ese es el plus que puedes tener en decidir hacer el procedimiento con nosotros. ¿Cómo te va a ir? Concluyo con esto. ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir mal? Pues te lo contesto franco. Depende de quién te opere, cómo te opere y dónde te opere. Y lo más importante va a ser seleccionar adecuadamente al paciente. Entonces, quién te opera, dónde te opera y cómo te opera, eso es lo más importante para definir cómo te va a ir. Bien, pues hasta aquí vamos a abrir el espacio a preguntas. Hay donde vienen ahí
asistentes, hay una sección que dice levantar la mano si es posible. Voy a dejar de compartir pantalla y estamos abiertos a preguntas. Claudia Chan, a ver, te voy a dar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Déjate, doy el... ¿Ya? ¿Me oyes? Sí, hola doctor. ¿Cómo está? Yo Muy muy bien. bien. ¿Escuchaste la charla? Sí, toda. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos quieres comentar? Yo quería hacer una pregunta. El otro día me contactó una chica de República Dominicana porque yo hice un video sobre toda mi experiencia sobre la hiperhidrosis y mi cirugía con usted. Y esta chica me contactó y me dijo que la iban a operar a ella probablemente como en un mes, pero que a ella le dijeron que la cirugía se la iban a hacer debajo del pecho, que no se la iban a hacer en las axilas. O sea, ¿hay una manera de hacer eso? O sea, ¿es un tipo diferente de cirugía? ¿Es más complicado? No, fíjate que el objetivo para quitar el sudor de manos, axilas, pies y cara es el nivel ganglionar T2, T3 y T4. Yo lo pudiese hacer por la ingle, pero me va a costar más trabajo llegar al tórax. Entonces, insisto, terminé la charla diciendo, ¿cómo te va a ir? Depende de quién te opere, cómo te opere y dónde te opere. Si el doctor que le propuso la cirugía le quiere meter el instrumento por la nariz o por la oreja, pues está padre, siempre y cuando llegue al objetivo. Pero Claro. bueno, dicen que la distancia más corta entre dos puntos se llama línea recta. Pues entonces yo puedo dar la vuelta, irme por aquí, por allá y llegar al mismo objetivo. Puede ser más complicado, no lo sé. Desconozco una técnica que se haga abajo de las boobies. La verdad es que sería para mí sería más complicado, más lejos, más difícil. Pero Claro. la técnica que yo realizo, pues la verdad me acomoda, ya estoy acostumbrado, la tengo perfectamente establecida con una curva de aprendizaje y la verdad es que me ha ido bastante bien. ¿Cambiaría eso? La verdad no. Hoy no lo cambiaría, pero sí hay diferentes formas, por supuesto. ¿Todas son válidas? Sí. ¿Todas resultan igual? No lo sé, Claro. porque tendríamos que medir los tiempos entonces, ¿no? Oye, si la metes por la nariz, llegas más rápido que si la metes por la axila. No lo sé, pero ese es el punto. ¿Cómo te ha ido a ti con tu sudor compensatorio? Pues ha sido, cuando hace calor, la verdad es que sí está un poco intenso, más que nada en la espalda y debajo del pecho. Sí se me llega a notar en la ropa, si tengo como una blusa pegadita, así como, pues como últimamente no he estado usando así como ropa interior por lo mismo de que me lastima, o bueno, no me quiero lastimar más bien. Pues si tengo la blusa así pegadita, sí se me llega a notar el sudor, sí se me llega a marcar un poco en la ropa. Pero pues si no hace calor, la verdad es que no, ahorita estoy súper bien, aquí acaba de llover hace ratito, entonces el clima está muy a gusto y pues no, ni siquiera tengo nada de calor y no estoy sudando nadita. Ok, entonces estás feliz. O sea, en conclusión para ti, el sudor compensatorio no es nada complicado comparado con lo que tú tenías. Así es. Háblame de tu calidad de vida después de operarte, antes de operarte y después de operarte. No, pues antes de operarme la verdad es que era muy difícil porque pues a mí me sudaba muchísimo la cara. Entonces, y las manos. Entonces, cuando yo estaba así, pues, o sea, en algún lugar haciendo lo que sea, ya sea platicando con mis amigos o cualquier cosa, yo empezaba a sudar muchísimo de la cara, la frente y la nuca me sudaban mucho y a veces el sudor hasta me corría hacia el pecho. Entonces, eso a mí me afectaba mucho, como me daba mucha pena, no sé. Y además, como yo estudio odontología, pues el sudor en las manos me afectaba bastante porque a veces estoy con los guantes. Una vez así estiré la mano para mover la lámpara y por aquí me chorreaba el sudor y pues me da muchísima pena con el paciente ahí. Entonces ahora que el sudor de mis manos ya está desaparecido totalmente, pues yo sé que ya voy a atender a mis pacientes mucho más a gusto, igual de mi cara porque es como lo que más se nota y lo que más ven. Entonces la verdad es que súper bien, muy feliz. ¿Puedes contestarnos
sí mejoró tu calidad de vida, aún con Sí. ese sudor. Sí. ¿Puedes seguir viviendo y hacer una vida mejor con ese sudor compensatorio que tienes hoy? Sí. ¿Es un problema para ti? No. ¿Lo puedes tolerar? Sí. Bueno. ¿Y qué les comentarías a la gente que tiene hiperhidrosis y que vieron en internet que les iba mal y que el sudor compensatorio era insoportable? ¿Qué les comentarías? Pues yo diría que si su situación en este momento y su calidad de vida es muy complicada y en realidad pues no están felices, solo puede mejorar. O sea, la verdad es que la cirugía a mí o sea, le digo, yo sí tengo sudoración compensatoria, pero en realidad estoy mucho más feliz que antes. Ok, entonces Entonces, háganlo. no necesariamente la cantidad de sudor compensatorio refleja tu calidad de vida. Claro. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, Por estar doctor. con nosotros. Que tengas una feliz tarde. Gracias Y igualmente. ya no tengo más preguntas. Esta charla fue diseñada precisamente para grabarla y tenerla ahí en las redes sociales. Va a estar en YouTube y lo voy a tener para las personas que me pregunten sobre los efectos colaterales y el sudor compensatorio, pues los voy a enviar al link de la charla. Sandra, ¿quieres comentar algo? Deja ver, Sandra. Hola. Ahora sí, hola doctor. No, nomás felicitarlo, excelente presentación, súper completa y me despeja un montón de dudas para la futura operación de mi hija. Me queda mucho más claro y la verdad transmite usted una experiencia, una seguridad y de una manera tan clara que No se no escucha. puedo... ¿Me escucha? No se ¿Ahora escuchó sí? nada, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, perdón. No, que para felicitarlo porque le explica de una manera muy clara todo. La experiencia obviamente le da toda esta capacidad de despejar las dudas para, en mi caso, la operación de mi hija. Y la verdad me quedo súper tranquila de recibir toda esta información. Se lo agradezco muchísimo. La verdad es de primera y muy, muy claro para cualquier persona que estemos interesados, para uno mismo, para un familiar o algún conocido, tener un conocimiento y no meternos con cualquier persona a hacer ni por ahorrarnos un poco de dinero, ni por poner en riesgo, porque finalmente con la vida no se juega, ¿no? Y mil gracias. Gracias, pues entonces damos por finalizada la charla, queda grabada y en breve estará en las redes. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.